Hola, bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde con peras y manzanas tratamos de explicar todo lo relacionado con economía y finanzas. Y hoy vamos a hablar de un tema que tenía medio abandonado, ¿no? Me había centrado mucho en hablar de algunos temas macro o de algunos temas relacionados a bonos, pero me di cuenta que no habíamos tocado el tema de las acciones o del equity. Y eso obviamente me abre pie a tratar de cosas un poquito más profundas hacia adelante, ¿no? Pero primero, para tratar esas cosas más profundas hacia adelante, pues tendría que hablar primero de lo básico respecto a las acciones, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de acciones, ¿no? Igual va a ser un capítulo muy básico para los que ya sepan de qué va el tema accionario, pero para los que no, creo que puede ser una buena introducción. Y bueno, para los que sí saben también, pues igual tocaré algunos puntos que vale la pena que los tengan frescos antes de adentrarnos más al tema de equity. Entonces, bueno, ¿qué es una acción? No, en esencia representa una parte del capital social de la empresa. La definición del libro siempre les gusta utilizar la palabra alícuota, una parte alícuota del capital, que en esencia alícuota pues, no es otra cosa más que un pedacito del capital social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando compras una acción? Pues lo que estás adquiriendo es una proporción de la propiedad de la empresa. No contrario a como cuando compras deuda, ¿no? Deuda en realidad estás comprando un pasivo, ¿no? Un pasivo de la empresa te debe, ¿no? Pero no tiene, o sea, vaya, si te defoltea, pues tú puedes tener ciertos claims sobre la empresa, pero no eres dueño como tal de la empresa, ¿no? Estas acciones, sobre todo las acciones públicas, pues pueden ser compradas y vendidas en el mercado, como en la bolsa de valores, y bueno, y de ahí van a depender, o de ahí que tengamos índices como el S&P 500, ¿no? Las 500 acciones más grandes en la bolsa de Estados Unidos, o no sé, el Russell 2000, que son acciones pequeñas, no necesariamente grandes, pequeñas, de baja capitalización, o el IPC en México, o el índice de Viva, que también está en México, etcétera, 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 ¿no? Esos son índices accionarios. Muy grosso modo, hay como dos clases o dos tipos de acciones: las acciones ordinarias, ¿no? Que son las más comunes, son las que todo el mundo conocemos, y generalmente esas acciones sí te dan propiedad de la empresa. Cuando yo compro una acción de Apple, pues me vuelvo 0.00001% de dueño de Apple. Y si logro juntar bastantes, si logro juntar el 10% o el 11% o el 15%, entonces pues me da cierto derecho a voto, me da cierto derecho a poderme sentar en la junta de accionistas y a votar por lo que yo crea que debería estar haciendo la empresa, ¿no? También me da derecho a recibir dividendos, ¿no? Ese, aunque tenga una acción o el 15%, pues yo recibo dividendos cada vez que decretan un dividendo, ¿no? Acuérdense que los dividendos es una vez que terminas con el estado de resultados, si hay una utilidad, entonces esa utilidad, la pregunta es ¿cuánto se reinvierte en la empresa? Pues vamos a decir, se reinvierte la mitad de la utilidad en la empresa, entonces la empresa como que lo vuelve a absorber, y la otra mitad se distribuye en forma de dividendos a todos los accionistas. Cada acción le corresponde, no sé, $1 de dividendo. Entonces, por cada acción que tengas, pues vas a recibir $1. Obviamente el valor de estos activos, como son públicos, como están en un índice, como pueden ser comprados y vendidos todos los días, a prácticamente todas las horas, el valor de estas acciones puede fluctuar. Y ojo, y aquí hago un paréntesis, puede ser compradas y vendidas prácticamente todas las horas. Sí, e incluso si el mercado de origen está cerrado. Por ejemplo, Apple, que está en el mercado de Estados Unidos, y el mercado de Estados Unidos abre de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde de Nueva York. Pero ¿qué pasa si son las 5 de la tarde y yo quiero comprar o vender Apple? También lo puedo hacer, nada más que tengo que ir a otro mercado en donde Apple esté listada, ¿no? Sobre todo el mercado asiático. Hay un periodo o hay un lapso en donde las acciones no se pueden comprar ni vender, que es pues, prácticamente del viernes en la tarde a el domingo en la tarde, ¿no? En ese lapso todas las bolsas del mundo están cerradas y por lo tanto pues, no se pueden comprar ni vender. Fuera de ese periodo semanal, ¿no? Que son 48 horas de la tarde del viernes a la tarde del domingo, pues prácticamente puedes comprar y vender acciones todo el tiempo. Y por lo tanto su precio tiende a fluctuar.
En caso de que liquide una empresa o en caso de que cierre una empresa, pues los accionistas ordinarios son los últimos en cobrar. Primero se paga a proveedores, se paga a empleados, se paga la deuda tiene distintos rankings de seniority, primero se le paga la deuda con mayor ranking, después así vas bajando hasta que pues termina de pagarle a todo mundo y ahora sí lo que quede pues, es de los accionistas o de la acción común, ¿no? Es por eso que cuando una empresa quiebra, ¿no? Es muy raro que después de pagarle a todo mundo te quede algo, ¿no? Y es por lo tanto, y es por eso que cuando una empresa se declara en quiebra, su acción se cae casi a cero. ¿Por qué? Porque generalmente después de repartir todo, pues no te va a quedar nada, ¿no? Entonces la acción pierde valor. Luego tienes acciones preferentes, ¿no? Esas acciones preferentes, digamos que rankean un poquito arriba que la acción ordinaria, o sea, está toda la deuda, ¡pum! Y después vienen las acciones preferentes y después las acciones ordinarias, en términos de prelación de pagos. ¿No? Las accionistas preferentes tienen prioridad, como decía, sobre las acciones ordinarias. Esas no tienen derecho a voto, ¿no? En las juntas de acciones, cuando compras una acción preferente, no eres dueño, ¿no? Y no tienes derecho a votar en la junta. Y suelen ofrecer dividendos fijos. Generalmente una acción preferente es como una especie de híbrido entre los bonos y entre el equity ordinario, en donde pues no es deuda, pero tampoco es el equity ordinario, pero te paga una tasa fija de dividendos, pero no te paga un dividendo general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las acciones preferentes son eso. Es un híbrido entre los bonos y las acciones ordinarias. ¿Por qué emite una empresa acciones? Es una forma que tiene la empresa para obtener capital, para obtener dinero, para financiar crecimientos, operaciones. Digamos que dentro de la prelación de cómo obtiene capital las empresas, primero están recursos propios o el mismo cash flow, después está préstamos, ¿no? Y hay distintas formas de préstamos, desde el préstamo bancario hasta el préstamo bursátil eh, no sé, la deuda senior, la deuda preferente, la deuda junior, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene las acciones preferentes y hasta el final lo más caro de emitir, lo que más caro le cuesta a la empresa es la acción ordinaria, ¿no? Entonces también por eso es raro ver empresas, particularmente aquí en México, saliendo a bolsa porque les resulta carísimo prefieren utilizar otros medios para financiarse que estar vendiendo parte de la empresa, ¿no? Eh, entonces, bueno, y ese es como el concepto de las acciones en general. Ahora, entrando ya específicamente en las acciones, y es un error muy común decir o hacer lo que le estoy a punto de decir, es que la gente se fija en el precio de una acción para ver si está cara o barata, ¿no? El precio de una acción, y esto es básico, métanselo en la cabeza, el precio de una acción no significa absolutamente nada que la acción de Apple esté en $1,000 o que esté en $200 no significa absolutamente nada, y mucho menos si lo comparamos contra otras empresas. La acción de Tesla está en $300 y la de Apple está en 500, entonces la de Apple es más cara. Eso es una de las mayores tonterías que van a escuchar, ¿no? Eso no significa nada. Que el precio esté en un cierto nivel no significa absolutamente nada. Para saber si una acción efectivamente está cara o barata, entonces tienes que usar otros métodos como múltiplos actual contra el múltiplo histórico de la misma empresa o contra múltiplos sectoriales, ¿no? Cómo se ve la acción de esta aerolínea con todo el sector de aerolíneas, ¿no? Entonces, viendo esos múltiplos, y ahorita vamos a ver más o menos qué es un múltiplo, viendo esos múltiplos puedes saber si la acción está cara o barata. El precio de la acción no sirve para nada. Métricas importantes al momento de ver una acción, y no las voy a explicar ahorita, las voy a explicar más adelante en algún otro video. Son, por ejemplo, los múltiplos que generalmente tienen que ver con el precio de la acción. Por ejemplo, el múltiplo más famoso es el price to earnings o el precio sobre utilidad, que es el precio de la acción, sí, los $500 que vale la acción, entre la utilidad por acción, cuánta utilidad está generando por acción. Y entonces esa es una forma muy sencilla de ver si la acción está cara o barata. Si el precio sobre utilidad es 20, entonces lo que te está diciendo es que son 20, o sea, estás comprando a un precio
20 veces el valor de la utilidad anual. En otras palabras, o sea, al nivel de utilidad actual, estarías o tendrías que esperar 20 años para recuperar tu inversión. Obviamente, la utilidad la puedes ver de otra forma, puedes ver utilidades estimadas, ¿no? La idea es que la utilidad vaya creciendo, entonces, pues esos 20 años se te puede reducir si utilizas utilidades estimadas, ¿no? Pero bueno, esa es una forma, ahí sí es una forma de saber si está caro o no. Si de repente el múltiplo está en 200, pues ¿qué es lo que te está diciendo? Que el precio de la acción, o sea, estás comprando la acción a 200 veces utilidad. Es decir, necesitarías, bajo lo que está sucediendo hoy, necesitarías 200 años en recuperar tu inversión. Pues eso suena bastante caro, ¿no? Entonces, bueno, métricas importantes. Price to earnings, ¿no? El precio de utilidad, utilidad por acción, el ROE, que es el retorno sobre el equity, la utilidad sobre el precio de libros, el crecimiento de los earnings per share, márgenes, el porcentaje de deuda sobre capital, el free cash flow, ¿no? Para una acción es bien importante tener cierto cash flow, ¿no? De dinero. Una cosa es la utilidad y otra cosa es qué tanto te está generando de cash, de dinero, para ver si puedes distribuirlo, reinvertirlo, hacer proyectos, etcétera, etcétera. ROA, ¿no? El dividend yield, que no es otra cosa más que el precio, no, que es el dividendo que te genera 12 meses entre el precio, ¿no? Es decir, cuánto te está regresando del precio actual, por mencionar algunas, ¿no? Algunas de estas las tocaré en videos más adelante. Acuérdense que esto solamente es introducción. Eh, entonces, bueno, al analizar acciones y analizar, por ejemplo, renta fija, pues te debes fijar en distintos extractos del estado de resultados. Por ejemplo, para la renta fija es bien importante que exista un flujo de efectivo, para que ese flujo de efectivo pueda pagar o repagar la deuda, pagar los intereses y repagar el valor nominal. Entonces, una empresa que no genera flujo de efectivo, pues es una empresa que realmente no es muy buena idea invertir en su renta fija o en su deuda. ¿Por qué? Porque entra en duda qué es o cómo le van a hacer para pagarte. Por otro lado, en las acciones, pues lo que quieres es una empresa que sea rentable, que en el bottom line veas números positivos, que tenga oportunidades de crecimiento, que la gente que está llevando la empresa sea gente sensata, que tenga idea del sector en el que estás trabajando, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso es en lo que te fijas, ¿no? Ahora, para cerrar, me gustaría justo regresar un poco y hablar de la deuda de largo plazo, el high yield, por ejemplo, y el equity, ¿no? Recuerden que hay una especie de prelación de pagos, ¿no? La deuda senior, la deuda, y conforme vas bajando, pues te vas volviendo más riesgoso hasta llegar al equity, ¿no? Eso se ve en los movimientos del mercado, ¿no? Puede ser que la acción de una empresa se esté cayendo a pedazos y que su renta fija no se esté viendo afectada, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, conforme vas bajando desde la deuda senior hasta el equity, cuando vas viendo esa prelación de pagos y vas bajando en el nivel pues de la deuda que emitió, ¿no? En términos de ranqueo de prelación, la prelación de pagos, pues vas viendo que los activos se van convirtiendo o se van comportando muy parecido al equity, ¿no? Y déjenles comparto esta, 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 este screen, ¿no? Y aquí ¿qué es lo que podemos ver en este screen? En este screen vemos al S&P, ¿no? El S&P que está en azul, ¿no? Aquí vemos el S&P que está en azul. Y luego lo que está en blanco es el spread o digamos que la sobretasa de la deuda high yield, ¿no? La deuda que se parece más al equity, la deuda que no es tan segura, la deuda que en el nivel de prelación de pagos está más cerca de abajo que de arriba, ¿no? Es menos segura que la deuda senior. Y aquí, bueno, aquí está al revés, el S&P está en normal, ¿no? Va subiendo el índice 1000, 2000, 3000. Y aquí los spreads están al revés, el eje está al revés, ¿no? Entonces tiene 0, 5, 10 y menos 5, menos 10. Entonces lo puse al revés para que la relación se viera más clara. Entonces vemos cómo entre más
bajo vayas cayendo en la tabla de prelación de pagos, pues más cercano se va pareciendo al equity, ¿no? Vemos como cuando el S&P baja, ¿no? Y aquí, déjenme que no pinta. Bueno, cuando el S&P baja, los spreads tienden a ampliarse. Acuérdense que está al revés. Entonces, si baja, el spread se amplía, se vuelve más riesgoso. El spread se amplía. Mismo caso aquí, el S&P baja, el spread se amplía. Entonces, se están moviendo de la misma manera. El S&P pierde y los bonos high yield pierden. Y aquí abajo les pongo la correlación y vemos que es una correlación bastante alta, ¿no? En términos absolutos, ¿no? Una correlación de -75%, ¿no? Es una correlación que rara vez baja del -50 o que rara vez sube del -50. Obvio, es una correlación inversa. ¿Por qué? Porque cuando el S&P baja, el spread sube, ¿no? Aquí acuérdense que el índice, que el eje está al revés. No, entonces es una correlación inversa que rara vez pasa o es menor a 0,5, ¿no? Generalmente es una correlación fuerte entre el high yield y el investment grade. ¿Y es qué quiere decir eso? Digo, entre el high yield y el S&P. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más bajes en el nivel de prelación, pues más te parece al equity y por lo tanto más, o sea, te comportas o te tiendes a comportar más como el instrumento más riesgoso, que es el equity. Ahora, otra cosa que he visto y que me he encontrado con distintos manejadores aquí en México es que luego tienen de dos, o invierten en deuda de corto plazo o invierten en equity. Y cuando les preguntas, oye, y todo este sector desatendido, que es la deuda de largo plazo, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué no inviertes ella? Porque es muy riesgosa, ¿no? Es muy riesgosa la deuda de largo plazo. Entonces, por eso quiero equity. O sea, cuando en realidad la deuda de largo plazo gubernamental es infinitamente menos riesgoso que una renta variable, ¿no? La renta variable es lo más riesgoso que hay. Obviamente sin contar derivados, apalancamiento, etcétera, ¿no? En el universo plain vanilla, en el universo sencillito, la acción o la renta variable es lo más complejo que hay. Entonces, mucha gente no entiende ese universo de renta fija de largo plazo y entonces su paleta se reduce a o deuda de corto plazo o equity, ¿no? Y entonces, pues eso pues, tiene que cambiar, ¿no? Y es un poco la idea de esto, de por qué al inicio me concentré en renta fija, porque sí es importante que la gente lo entienda. Pero bueno, no, iba a hablar de renta variable y terminé hablando de renta fija porque pues, es una deformación profesional quizá, pero bueno. Esto es, digamos que lo básico de renta variable. Obviamente es lo muy, 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 muy básico, es lo muy introductorio. Más adelante hablaré de múltiplos, de cómo evaluar empresas utilizando múltiplos, de cómo invertir utilizando pues, los mismos múltiplos, etcétera, 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 y qué significa cada uno de ellos. Pero eso viene en un video más adelante para que estén pendientes y para eso se tienen que suscribir para que no se los pierdan. Y pues nada, comenten, compartan, suscríbanse, denle like y nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.